Sí. El anterior habíamos iniciado con el tema de disolución, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sí, ¿no? Habíamos visto lo que era disoluciones. Habíamos definido conceptos, ¿no? ¿Qué era una solución? Ya, la solución se define como una mezcla homogénea de sustancias puras en la cual no hay precipitación, habíamos dicho, ¿no? Las soluciones constan de un disolvente y uno o más solutos, cuyas proporciones varían de una a otra solución. Y por una parte habíamos definido también qué es un solvente, ¿no? Un solvente básicamente es aquel que en general se encuentra en mayor proporción, una mezcla. También habíamos definido lo que era soluto. Soluto es aquel que en general se encuentra en menor proporción. Y un ejemplo en particular de esto habíamos visto del solvente, el más conocido, ¿no? Que es el agua, que es el solvente universal. Y el soluto. Soluto básicamente es un ejemplo de del soluto, el más común es el cloruro de sodio, ¿no? Que todos tenemos en casa, ¿no? Lo utilizamos como sal. Entonces, la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solución se llama concentración de la solución. Como punto 2 también de esta unidad o de este capítulo habíamos visto lo que era clases de soluciones, ¿no? Algunos tipos más comunes, ¿no? De clases de soluciones. Eh, Habíamos dicho que hay tres, ¿no? Uno que es sólido en sólido, no, sólido en líquido en líquido y gases en líquidos. Tres clases de soluciones. También habíamos visto, habíamos definido la disolución de sólidos en líquidos, ¿no? Habíamos dicho que es la capacidad de un sólido para disolverse en un líquido, ¿no? Esa es la definición de lo que es una disolución de sólido en líquido. Y habíamos dicho también que al mismo tiempo depende de la energía de la red cristalina, de las fuerzas de atracción entre las partículas que lo constituyen. Y esto al inicio habíamos visto, ¿no? Lo que era una disolución de sólido en líquido. Básicamente es cloruro de sodio en agua. En este caso el solvente es el agua y el cloruro de sodio es el soluto. Punto 2. Disolución de líquidos en líquidos. Es la capacidad de un líquido para disolverse en otro. ¿Okay? Y este es conocido como la visibilidad, ¿no? Que básicamente no se puede distinguir el líquido en otro líquido, ¿no? Básicamente son visibles o no se puede diferenciar, ¿no? A ese tipo de disoluciones se dice miscibilidad. No puedes diferenciar cuál es soluto y cuál es solvente cuando se hace este tipo de disoluciones. Y un ejemplo en particular de este tipo es el etanol en agua.
Otro, disolución de gases en líquidos. De gases en líquidos, básicamente, podemos ver eso, lo que es polar. Básicamente es de esperarse que los gases polares sean más solubles en disolventes polares, ¿no? Y los gases no polares en líquidos no polares. Y un ejemplo en particular de este tipo hemos dicho, no hemos colocado el ejemplo de la gaseosa, ¿no? La Coca-Cola. Básicamente, el jarabe, que es un solvente que está a base de agua y alguna especie, entonces se hace burbujear el CO2, donde ahí puedes tú fácilmente eh, ver cuando abres la botella sale el determinado gas que es el CO2. ¿Ya? Ese sería un tipo de disolución de gas en líquido. Unidades físicas de concentración, ¿ya? Las unidades físicas de concentración básicamente habíamos definido por una parte lo que era el porcentaje de peso en peso. Está simbolizado como porcentaje P sobre P, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esto? El porcentaje de peso en peso, frecuentemente llamado porcentaje en peso, se refiere a las partes en peso en gramo de soluto por 100 partes en peso en gramo de la mezcla o solución. Y aquí tenemos la ecuación, sí, ¿no? El porcentaje peso, de peso en peso. Es igual al gramo del soluto dividido entre el gramo de solución. Otro, porcentaje de peso en volumen. Se simboliza como porcentaje P sobre P. El porcentaje de peso en volumen, llamado también peso volumen sobre volumen, se refiere a las partes en peso en gramo resoluto en 100 partes en volumen, que es en mililitros de la mezcla o solución. Y esta lo que nos liga la ecuación es lo siguiente: porcentaje de peso sobre volumen es igual al gramo de soluto dividido entre ml de solución. Porcentaje de volumen en volumen, simbolizado como porcentaje B sobre P. El porcentaje de volumen en volumen, llamado también porcentaje en volumen, se refiere a las partes en volumen en mililitro de un soluto en 100 partes en volumen, también en mililitros de la mezcla o solución. Este porcentaje de volumen sobre volumen es igual ml de soluto dividido entre ml de solución. Punto 4. Unidades químicas de concentración. Habíamos definido por una parte de los más importantes, ¿no? Los que más uso te dan. La molaridad, uno de ellos. La molaridad es una expresión de concentración química que se define como el número de moles de soluto por litro de solución. Y se simboliza con la letra M
mayúscula. ¿Ok? Y eso es igual a moles de soluto dividido entre 1 litro de solución. Número de moles de soluto dividido entre 1 litro de solución. Punto 2. Normalidad. La normalidad se define como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Se simboliza con la letra N mayúscula, que es igual al número de equivalentes gramos de soluto dividido entre 1 litro de solución. El peso equivalente es aquella fracción del peso molecular que corresponde a una unidad definida de reacción química. Esta unidad de concentración es útil en 2 tipos de reacción. Por un lado tenemos lo que es ácido base y el otro que es el óxido reducción. Punto 5. Neutralización o titulación ácido base. Una curva de titulación es una gráfica de pH contra una cantidad de ácido o base añadida. ¿Ya? Por lo general, en volumen. Esto indica de manera gráfica el cambio de pH al añadir ácido o base a la solución y muestra con claridad cómo cambia el pH cerca del punto de equivalencia. Y muchos se preguntarán, ¿con qué definimos pero el pH? ¿No? Porque ambas soluciones son incoloros, ¿no? No tienen color. Entonces le añade un indicador ya para distinguir el pH, ¿no? Y el más usado básicamente es la fenolftaleína. Esto nos garantiza el cambio de pH con el viraje, con el cambio de color. Inicialmente, digamos, va a estar en un color para luego cambiar a otro color. Ese cambio es la transición del pH, ¿no? Que está, digamos, si está en pH ácido va a ser un color. Y con una gota cerca del punto de equivalencia puede cambiar a otro color y ahí se para la titulación porque de ahí para adelante ya es el pH diferente, ¿no? Cambia. Habíamos definido también que el pH de 0 punto tantos hasta 6.9 es ácido, ¿no? Y de 7.1, 7.2 hasta 14 es básico. Como ejemplo, habíamos tomado para este tipo de casos ya una titulación, ¿no? De 100 ml de solución, 0,1 molar de ácido clorhídrico. ¿Ve? 0,1 molar de ácido clorhídrico con solución de 0,1 molar de hidróxido de sodio. Titulación de un ácido fuerte con una base. La reacción de estos, de ambas, tanto de la base como del ácido, básicamente las relaciones 1 a 1. Uno de la base va a reaccionar con uno del ácido. Entonces se puede calcular el pH añadiendo ciertas cantidades de la base. En este caso el titulante es la base y el que está, que se va a titular básicamente es el ácido. Entonces cuando se calcula el pH de la solución en diversas etapas al añadir el hidróxido de sodio. El primer caso era que habíamos visto en la gráfica, ¿no? Habíamos mostrado también al mismo tiempo que aquí estaba el hidróxido de sodio.
Ahí está el hidróxido de sodio de 0,1 molar. Esa es la concentración de la base. Unidades de molaridad. Luego aquí teníamos en el matriz Erlenmeyer el ácido clorhídrico. La concentración básicamente también es 0,1 molar. Y la cantidad que estaba aquí básicamente había sido, si no me equivoco, 100 ml, ¿no? Sí, 100 ml. 100 ml. Y habíamos dicho, es el caso que habíamos visto, teníamos que calcular antes de añadir la base a la solución 0,1 molar de ácido clorhídrico de 100 ml, cuánto era el pH al inicio de la titulación. Entonces, como la relación entre el ácido y la base es 1:1, aquí por un lado el pH solamente va a depender de ácido, ¿no? De los protones que tiene él, los hidrógenos que tiene el ácido, no de la base, ¿no? Porque al final no se está añadiendo, no ocurre ningún proceso de neutralización. Pues el pH va a depender mucho de lo que es el protón o el hidrógeno del ácido. Entonces hemos dicho que la concentración del ácido es 0,1 molar, ¿no? Entonces, como ocurre un proceso, básicamente esto en la solución, la cantidad de protones y la cantidad de aniones cloruro, básicamente va a estar dado en funcional protones y esto, ¿no? Entonces, esta cantidad, digamos, en la solución va a estar la misma cantidad de hidrógenos o hidrógenos, la misma cantidad del anión cloruro. Entonces, yo voy a tener 0,1 molar de los hidrógenos. Entonces, habíamos definido al mismo tiempo que el pH es igual a menos logaritmo de esa concentración, ¿no? De los hidrógenos, o también llamado de los protones o de los hidrógenos. Como ya tengo la concentración del ácido, como se disocia totalmente, entonces mi concentración de los hidrógenos va a ser 0,1 molar también, ¿no? Pues como tengo 0,1 molar de hidrógenos, entonces yo en vez de esto, puedo sustituirlo por ese valor. Entonces digo, menos logaritmo de 0,1 molar de los iones hidrógeno. Y eso me da como valor menos 1. Logaritmo de 0. Hasta ahí estamos claros, chicos. Hola, hola. Jóvenes. Chicos. Sí, licenciado, está claro. Ok. Entonces el pH básicamente va a estar dado en función de ese valor que se ha encontrado. Como este es negativo, el logaritmo de 0,1 es negativo, pero por este signo que está adelante, otro negativo, ley de signos, menos por menos, más, ¿no? Entonces el pH había sido cuando no se agrega ni una sola gota de la base, pH es 1, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Diana y compañía. Sí, está ¿Ya? bien. Ok.
Al mismo tiempo, el anterior habíamos visto también cuando se añaden, en el segundo caso, 20 ml del hidróxido de sodio a la solución 0,1 molar de 100 ml de ácido, ¿no? Primeramente habíamos calculado la cantidad de moles que había en los 20 ml, ¿no? Sabiendo que la concentración de la base es 0,1 molar. Entonces, esto había sido, a ver, haciendo relación con su concentración, porque 0,1 molar, también esto se define de la siguiente manera, hemos dicho, ¿no ves? 0,1 moles de la base o del hidróxido de sodio. Eso hay en cuanto en 1000 ml de solución, o eso que es equivalente a 1 litro, ¿no? Ya, entonces esa relación la hemos utilizado, es igual, ¿no? Si tú dices 0,1 molar de dióxido de sodio, es lo mismo decir 0,1 moles de hidróxido de sodio hay en 1000 ml de solución, o 1 litro de solución. Entonces, lo que yo quiero calcular básicamente es, en 20 ml, ¿cuántos moles tengo de hidróxido de sodio? ¿No? Entonces, yo hago factores de conversión. 20 ml, ¿no? Digo, en 1000 ml tengo 0,1 moles de hidróxido de sodio. Ml con ml se me van y voy a tener en unidades de moles. Entonces, ¿cuánto había tenido en 20 ml? Había tenido 2 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Ahora, para el otro igual, ¿no? En 100 ml, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico voy a tener? Hago el mismo procedimiento, ¿no? Entonces digo 100 ml. En 1000 ml yo sé que tengo 0,1 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ml con ml se cancelan y voy a tener en unidades de moles de ácido clorhídrico. En este caso, haciendo los cálculos, operando, había sido 0,01 moles de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí está claro cómo se está procediendo? Estamos viendo un pequeño repaso, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Eso se entiende? Sí, por el momento está claro. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Iván y compañía. Sí está claro. Ya, entonces, como tenemos la cantidad de moles tanto del ácido como de la base, entonces estamos procediendo a lo que es la neutralización. Entonces, como yo tengo los moles iniciales tanto del ácido como de la base, entonces, ¿cuál es más pequeño entre el número de moles del ácido y el número de moles de la base? Chicos, ¿cuál es el más pequeño de los números que hemos encontrado? El de la base, ¿estamos de acuerdo? Es a la menos 3. Esto mientras, si nosotros utilizamos notación científica, va a ser a la menos 2, ¿no? Menos 3.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente va a ser la diferencia. El más grande se lo va a comer al más chiquito. En este caso, el más grande es el ácido. Entonces, al restarlo del grande, el chiquito, entonces me va a quedar 8 por 10, para menos 3 moles del ácido. Entonces, como se va a diferenciar esa misma cantidad de la base, ya no voy a tener nada de la base, ¿no? Solo voy a tener el ácido. Entonces, mi pH va a depender de esta cantidad de moles del ácido. Ahora, yo tengo aquí en moles, pero no necesito en moles, sino tiene que estar en molaridad. Moles sobre litro. Pero si yo sumo estos dos, sería 120, ¿no ve? Porque en eso va a estar esta cantidad de moles del ácido, en la mezcla de estos volúmenes. Ya, 20 más 100. Habíamos dicho que la suma de ambas entonces estamos sumando esto, ya 20, que era lo de la base, más el ácido que es 100. Entonces, si yo lo sumo a ambos, va a ser 120. Pero esto está en unidades de ml, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 20 más 100, 120 ml. Pero yo tengo que dividir en un litro, o sea, entre un litro. Entonces yo, esos 120 lo voy a convertir a litro, ¿no? Voy a llevar a unidades de litro. Esto está en mililitros. Pues yo digo 1000 ml, eso me equivale a un litro. Entonces el valor en litro había sido 0,120. Listo. Ahora puedo recién dividirlo, la cantidad de número de moles que me has restado, entre la cantidad de volumen total, que es 120, 0,120 litros. Y entonces la concentración me va a dar en molaridad, ¿no? Moles sobre litro es molar, o molar también. El valor es 0,067 molar. Y mi pH va a depender de esta concentración.